unirse nuevamente a nosotros en lo que es MIA Ayuda. Hoy tenemos a Esteban Sojo y a Eugenio Moret, que ahora no se desconecta la cámara, pero está por ahí, donde vamos a analizar algunos temitas que nos fue dejando estas semanas con respecto al derecho laboral y algunas dudas que sabemos que ustedes se le fueron generando. Y aparte de eso también tienen la posibilidad en este espacio siempre de hacer sus preguntas sobre cualquier cuestión relativa al derecho laboral. Por un tema de poder darle una atención, una dedicación a todos ustedes, lo que les pedimos es, en el caso de que quieran manifestar algún tipo de opinión o hacer algún tipo de pregunta, que sea dentro de todo breve, como para poder después continuar también con otros temas. Durante cualquier momento de la explicación que vayan a dar los doctores, ustedes o bien pueden escribir su pregunta en el chat o tocar el simbolito que hay ahí abajo de una manito que es así, y ahí a mí me avisa que ustedes levantaron la mano virtualmente, de forma tal que les puedo dar la posibilidad de habilitar el audio y que puedan hacer sus preguntas. Bueno, como veníamos diciendo, en estos días hubieron algunas novedades, principalmente a partir del decreto 494 del 21, que generó una especie de nuevas reglas a lo que veníamos conociendo de la pandemia, por lo menos hasta el 1 de octubre. Y una de las cuestiones que ahí están contempladas es el tema de que ya se venía hablando de la vacunación de las personas y cuándo es la posibilidad que estas personas vacunadas tienen para retornar a las actividades laborales. Ahora, Eugenio nos va a comentar un poco más sobre este tema. Estás muteado, Eugenio. Vale. Haciendo memoria, ustedes recordarán que el año pasado la resolución 207 eximió de ir a los lugares de trabajo, no de prestar tareas en forma virtual, sino de ir a los lugares de trabajo a los mayores de 60 años, a las embarazadas y a los empleados con enfermedades de riesgo. Empleados con enfermedades de riesgo eran empleados con enfermedades respiratorias, enfermedades pulmonares, asmas moderados y severos, efisema congénitos, displasia broncopulmonar. Después también estaban los enfermos cardíacos, insuficiencia cardíaca, enfermedades coronarias, cardiopatías, las inmunodeficiencias, los diabéticos con insuficiencia renal crónica o con expectativa de hacerse diálisis en los 6 meses siguientes. Y después entró también el tema de la obesidad, que al principio era toda la obesidad y después se circunscribió a una obesidad más crónica, al grado 2 y al grado 3. En abril de este año salió una resolución, la resolución 4 conjunta del Ministerio de Salud con el Ministerio de Trabajo, que dijo que se podía convocar a los mayores de 60 años a las embarazadas y a los empleados que tuvieran enfermedades de riesgo a los lugares, al trabajo, digamos, se podía convocar en forma presencial, a cumplir con su débito laboral en forma presencial, a los 14 días de la primera dosis. Esta resolución fue muy combatida por los sindicatos al principio. Se decían que estas personas no estaban suficientemente cubiertas, con lo cual muchos sindicatos se negaron a acatarla. Después vino un dictamen del Ministerio de Trabajo que la ratificó, porque al principio también salió, los sindicatos armaron toda una interpretación en cuanto a que no era que no correspondía, de acuerdo a los DNU que venían otorgando, no correspondía a la aplicación convocarlos presencialmente. Después el Ministerio de Trabajo ratificó y en general ahora ya con la primera dosis y muchos ya con la segunda dosis, los sindicatos ya optaron por dar marcha atrás, y no dar marcha atrás, sino dejar, sienten que la gente está más protegida y por dejar que la gente mayores de 60, enfermedades de riesgo y embarazadas vayan a trabajar. Ahora, la misma resolución 4, digamos, en el artículo 5 establece que no tienen posibilidad de trabajar, digamos, los que están establecidos en la resolución 607, artículo 3, inciso 5 e inciso 6, que son los inmunodeficientes, perdón, son los que tienen congénito
los de inmunodeficiencias congénitas o anatómicas, los que tienen HIV y las personas con medicación inmunoprefictora. Y tampoco los que tienen procedimientos oncológicos o están recién trasplantados. Eso directamente no tienen posibilidad de trabajar. Después, el artículo 4, si mal no recuerdo, la resolución 4, de esta resolución 4, hablaba, ya dejaba entrever que las personas que no tuvieran acceso a los medicamentos o que no quisieran vacunarse, y ahí entraban los que no quisieran vacunarse, debían actuar de buena fe y hacer todo lo posible para no ocasionar un perjuicio al trabajador. La verdad es que, digamos, la única forma de no ocasionar un perjuicio al trabajador es si podía trabajar en forma virtual. Se suponía que si podía trabajar en forma virtual ya estaría trabajando en forma virtual, porque esta excepción es una excepción solamente de no concurrir al lugar de trabajo. Entonces, no hay forma de no ocasionar, si vos tenés que hacer la tarea en forma presencial y tenés que ir en forma presencial a tu trabajo y no te vacunas y no vas, no hay una forma de que no ocasiones un perjuicio al trabajador. Ayer salió la resolución en cuanto a que a partir del 2 de septiembre la gente de la administración pública tiene que concurrir a trabajar, y toca el tema de los que no se quieren vacunar, y ahí dice que los que no se deben vacunar, primero deben ir a los departamentos de salud, interiorizarse de todo el tema de las vacunas y de los perjuicios colaterales o no, y tomar conocimiento para determinar de que las vacunas son inocuas, pero no establece ningún... Y después dice que, de vuelta, dice lo mismo que dice la resolución 4, que debe firmar una declaración jurada donde se compromete a no ocasionarle perjuicio al trabajador. Ahora, el tema de no vacunarse es un tema, digamos, es un tema que la UIA está haciendo mucha presión para que se tome una decisión o para que el Ministerio de Trabajo saque alguna resolución o se saque un DNU al respecto, pero todavía no se ha resuelto. Nosotros creemos, en lo personal, tenemos algunos artículos escritos en el blog sobre esto, que, digamos, está por un lado la libertad individual, que es verdad que el artículo 19 de la Constitución Nacional te da una libertad sobre tu propio cuerpo, y la ley de tratamiento de pacientes en el artículo segundo, la ley 26.529, dice que el paciente no está obligado a seguir un procedimiento médico, ni a hacer un tratamiento médico, ni a ponerse vacunas en su cuerpo, digamos, no tiene obligación. Entonces es verdad que ahí hay una libertad que hay que respetar. Pero por otro lado, nosotros tenemos en el trabajo el artículo 75 de la ley de contrato de trabajo, que dice que el empleador no debe evitar cualquier perjuicio al trabajador. Y después está la ley de seguridad y higiene, donde están todas las acciones que el empleador tiene que hacer para no ocasionar perjuicio y para preservar la salud del trabajador y para preservar la salud del trabajador. Después vienen a raíz de esta ley, de la ley de seguridad y higiene, vienen todas las resoluciones, la superintendencia de riesgo de trabajo, la que te imponen la 47, la 47 del 97 y varias más que te imponen el examen médico, el preocupacional, el periódico, el post cambio de sector, el post trabajo, o sea, toda una serie de exámenes. Y después viene la ley de riesgo de trabajo, que obliga al trabajador a tener un seguro de riesgo que protege frente a cualquier daño que se le produzca en el trabajo, proteja al trabajador de forma inmediata y le dé la curación correspondiente y los tratamientos correspondientes. Entonces acá se chocan dos derechos, digamos, el derecho del empleado a elegir y a decir, bueno, yo no confío en la vacuna, creo que tiene efectos adversos, no me quiero poner la vacuna. Y después el empleador tiene que velar por la salud del trabajador y no puede dejar venir a un empleado que no está vacunado, que se puede contagiar
y se puede complicar su estado de salud, con lo cual estaría violando todos los deberes que dijimos que tiene el empleador, y también podría tener hasta perjuicio para terceros, porque es verdad que todavía la vacuna, se supone que en primera dosis, primero que tenemos trabajadores que solamente tienen primera dosis, y vemos que en primera dosis hay contagios, y también también todavía no se termina de definir, o sea, si bien con segunda dosis se cree que los daños son mínimos, también se le ocasionaría un daño, aunque sea mínimo, a los que tienen segunda dosis. Entonces, bueno, ¿qué se hace? Nosotros queremos que si el trabajador, digamos, elige no ponerse una vacuna, está en todo su derecho de elegir, pero como el trabajador no lo puede incorporar, la prestación de él no está a disposición del empleador, porque el empleador no puede hacer objeto de esa prestación, no puede disponer de esa prestación, no la tiene a disposición, porque no lo puede hacer venir, porque violaría todas esas normas de protección que dijimos. Entonces, para nosotros, y todavía en esto no hay nada escrito, si la UIA más o menos tiene el mismo concepto, no se debería pagar el salario. Se debería poner en reserva de puesto, se le debería reservar el puesto, pero no se debería pagar el salario. Para nosotros no hay algunas posiciones extremas del lado empresario que dicen que se lo podría desvincular por abandono de trabajo. Para nosotros no hay un abandono de trabajo, no hay una injuria, no hay una mala fe de quien no se quiere vacunar, como tampoco hay una mala fe del empleador que no lo quiere tomar porque le pasa un daño. Hay dos derechos legítimos que están en pugna, entonces la única manera de conservarlo es conservarle el puesto de trabajo, pero tampoco ocasionar un perjuicio al empleador, porque sí le ocasionaría un perjuicio al empleador si le tuviera que pagar el salario sin venir a trabajar, cuando, digamos, cuando no es un accionar perjudicial del empleador. El empleador está cumpliendo con su obligación de proteger al trabajador. Bueno, entonces acá, digamos, lo que poco termino, Fede, mi resumen de este tema, de qué pasa con los vacunados y qué pasa con los que no se quieren vacunar. Noticias, en el chat les copié el link, ahí van a poder encontrar no solamente novedades que van saliendo en el boletín oficial que nosotros comentamos regularmente, sino también artículos sobre cuestiones puntuales, por ejemplo esta, que escribió Eugenio, así que lo pueden visitar para estar bien actualizados con respecto a lo que es el derecho laboral. Todavía no tenemos ninguna pregunta, sepan que lo pueden hacer con el chat o ahí levantan la mano y podemos hablar del tema, pueden ser preguntas, pueden ser comentarios, abrimos también a debate estas cuestiones, a ver qué opinan ustedes al respecto. Mientras tanto, Esteban, ¿cómo estás? Te consulto con respecto a transporte público, que es un tema difícil. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Sí, claramente es un tema difícil porque tenemos una contradicción entre lo que dicen las normas y lo que sucede en la realidad. ¿Y por qué digo una contradicción? Porque, como ustedes, como todos ya saben, los distintos decretos que se venían dictando con las cuestiones del primero del aislamiento, después el distanciamiento y demás, disponían lo que se llama, aparte de las empresas denominadas esenciales, de actividades esenciales, que esas podían usar el transporte público, son las únicas que podían usar el transporte público en un principio, o que pueden usar el transporte público hasta el día de hoy, casi diríamos, estaban las habilitadas. Las habilitadas, los decretos, las habilitadas a funcionar con la condición de que proveyeran medios de transporte particulares para que el personal pudiera acceder al lugar de trabajo. El último decreto, el 494/21, tiene dos elementos por lo menos llamativos. Por un lado, tenemos que ya no está mencionando esa obligación, ya no dice nada de la obligación de las empresas que se venían prorrogando y demás de contar con transporte público, por un lado, y por otro lado, establece que el uso del transporte público
para personal esencial va a ser solamente en aquellos lugares de alarma epidemiológica. Con lo cual, tenemos que, en esos lugares, digamos, tenemos que, pareciera que estuviera habilitado. ¿Hay una norma que habilita esto? ¿Hay una norma que habilita a todo el personal, digamos, al personal particular o al no esencial, al transporte público? No, no hay ninguna norma y de hecho no creemos que vaya a haberla. De hecho, porque prácticamente al día siguiente el Ministerio de Transporte sacó una resolución por la cual estableció, siguiendo el criterio del Poder Ejecutivo, estableció, por un lado, amplió la capacidad de los transportes, la cantidad de personal que puede ir parado en las horas picos y en las horas no picos, con respecto al protocolo que tenía vigencia hasta entonces, y en un segundo artículo modificó una anterior resolución por la cual se establecía que ratificaba lo que ha dicho el Poder Ejecutivo respecto de que el transporte público es para el personal esencial. En este caso dice que, siguiendo el mismo criterio que el decreto, en los lugares de alarma epidemiológica va a ser para el personal esencial. Este mismo criterio, digamos, hay una resolución de la provincia de Buenos Aires, dictada también en estos días, si no me equivoco, el 12 de agosto, pero donde sigue idénticos los criterios, o sea, menciona lo mismo que dice el Poder Ejecutivo Nacional, y hasta donde pudimos ver, el gobierno de Ciudad de Buenos Aires no estableció nada, solamente en su página de internet menciona que se habilitó el transporte público para el personal de la construcción. Hay un tema a tener en cuenta, que es que el decreto 494, al igual que lo venía diciendo antes, decía que cada jurisdicción, cada provincia y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podían adecuar el marco general de acuerdo a su contexto epidemiológico. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos una norma que habilite, pero en los hechos se fueron modificando, se fue abriendo la puerta, se fue modificando las normas que restringían el uso de transporte público del personal esencial. Esto desde un punto de vista normativo. Vamos a los hechos. Y ahí es donde hace ruido. ¿Qué está pasando en los hechos? En los hechos, las noticias que tenemos nosotros es que no está claro, o por lo menos la gente de los distintos transportes no está claro cuál es la normativa que está regulando ahora la situación. Por ejemplo, en las cabeceras de los transportes públicos, de los trenes, no te dejan acceder al tren si no tenés la aplicación Cuidar, que te habilita el uso de transporte público, y el decreto solamente habla de la aplicación Cuidar en el momento para los lugares de alarma epidemiológica. Pareciera que el otro lugar está liberado. Con lo cual, lo cierto y la realidad es que hoy, por más que la normativa habilite el uso de transporte público, pareciera estar habilitando al haber, no expresamente, pero sí tácitamente, al haber dejado sin efecto las normas que la restringían para el uso de personal esencial, la realidad que están exigiendo en muchos transportes la aplicación Cuidar para poder acceder a viajar en ellos. ¿Qué está pasando con respecto? La pregunta puede ser, ¿tengo que seguir pagando el transporte privado a mi personal para que pueda acceder al lugar de trabajo? Y yo sugiero dos cosas. Primero, que el personal baje la aplicación Cuidar y se fije, porque la aplicación Cuidar ahora está figura habilitado, se amplió el límite de habilitaciones para poder viajar en transporte público. Y por segundo lugar, en aquellas empresas que estén sindicalizadas, valerse de estos dos elementos. ¿De cuáles elementos? Por un lado, decir, bueno, mirá, la normativa está sufriendo una modificación por un lado, y por otro lado, la aplicación Cuidar está habilitando a mis empleados a viajar en transporte como elemento de negociación para poder dejar sin efecto el transporte privado. Eso es un poco
Parecería que si en la aplicación Cuidar estás habilitado, no habría riesgo, digamos, más allá de que no haya una norma expresa que lo habilite, ¿no? Exactamente. Si la aplicación Cuidar está habilitado, no hay ningún riesgo. Lo llamativo es que están exigiéndola cuando pareciera que la normativa limita esa exigencia a los lugares de alarma epidemiológica. Pero bueno, ese choque se está dando entre la realidad y la normativa. Y bueno, como siempre, por ahí la realidad termina ganando en estos casos. Y parece que también por un tema político no van a sacar nunca una norma que habilite así a todo el mundo a usar el transporte público, ¿no? Me parece que van a ir habilitando a través de la aplicación Cuidar, ¿no? O sea, no. Sí, van a ir habilitando a través de la aplicación Cuidar o van a ir dejando que, yo supongo y sospecho que van a ir dejando que la gente empiece a usarlo sin mayores controles hasta que de a poco se vaya normalizando la situación. Pero el consejo es, si se quiere, hoy por hoy, es con la aplicación Cuidar, que figura que están habilitados para usar el transporte público y tenemos varias empresas de nuestros clientes que eran empresas habilitadas no esenciales, que la aplicación Cuidar está dejando a sus empleados a usar transporte público. En ese sentido, con la aplicación ya el riesgo queda limitado. Ahora, si la aplicación dice que no puedes usar transporte público, bueno, y el empleado se niega a usar el transporte público por eso, lo cual es verdad, porque si hay una inspección, No bajan de colectivo con el Exactamente. tren. Ahí habría que proveer no, el transporte privado. En eso estoy de acuerdo. privado o hacerse cargo de los gastos del traslado del empleado, ¿no? Exactamente. Perfecto, buenísimo, muchas gracias. Está claro dentro de lo que puede estar clara la situación, por supuesto. Sí. Tenemos varias preguntas con respecto a vacunación y muchas vienen por el mismo lugar. En primer lugar, María Soledad pregunta, en caso de las embarazadas, para volver a trabajar, ¿deben tener la segunda dosis o con la primera ya pueden volver? Según la resolución 4, con la primera ya pueden volver, a los 14 después de los 14 Bien. días. Luciano dice, hasta ahora tenemos personas mayores de 60 años dispensados de concurrir a trabajar, al trabajo o trabajar remoto incluso, y les pagamos no remunerativo. ¿Se puede seguir haciendo esto en agosto, con el decreto 792? El último decreto, el que está vigente ahora, sí, digamos, a los que están dispensados de concurrir a trabajar, y digamos, por ahora se puede pagar asignación no remunerativa. No sabemos si esto hasta cuándo se va a seguir prorrogando, porque esto va de la mano bueno, en algún momento dado ya todos van a tener la primera dosis o van a tener inclusive la segunda dosis y entonces van a poder estar habilitados a ir a trabajar, entonces seguramente esta asignación no remunerativa se saque. Ahora, por ahora esta asignación no remunerativa está vigente. No sabemos si en algún momento dado va a dejar de estarlo. Bien. Luis hace una pregunta que es un temita que despierta mucha polémica. ¿Qué sucede con los objetores de conciencia por motivos religiosos que no desean vacunarse y por lo tanto no pueden prestar tareas en forma presencial? Bueno, los que no desean vacunarse, ya sean objetores de conciencia o por distintos motivos o porque tienen miedo a vacunarse, bueno, tienen, como dije, digamos, tienen un artículo de la Constitución Nacional que los ampara a eso, tiene un artículo de todo lo que es el derecho del paciente, una ley, perdón, del derecho del paciente que también los habilita a eso, con lo cual ellos no tienen por qué, digamos, no están obligados a vacunarse. Ahora, por el otro lado está el empleador, que el empleador también tiene obligaciones y tiene que preservar la salud del trabajador. Entonces, el empleador no lo puede dejar venir a trabajar si no está vacunado, porque puede correr un riesgo la salud del empleado no vacunado, digamos. Entonces, si el empleador no lo puede dejar venir a trabajar, el empleador no tiene por qué correr con los daños de esto, que es pagar un salario a alguien que, bueno, por X razón no se quiere vacunar. Para nosotros, el empleador en este caso, que justamente tanto el
el artículo 4, como de la resolución conjunta 4 para el ámbito privado, como recientemente la pública, ambos dicen que no se debe ocasionar un daño al empleador, o sea que no deben ocasionar un daño al trabajador. Si no me vacuno y no voy a trabajar y tengo que pagar el salario, claramente ocasiona un daño al trabajador. Entonces, para nosotros la solución es, bueno, si no se quiere trabajar, que se ponga en reserva de puestos. Pero esto es una interpretación nuestra, es la interpretación de la UIA, y suponemos que en algún momento va a tener que salir una norma sobre esto, porque esto va, ya, y miramos hacia otros lugares del mundo, todavía los países están más o menos en la misma. En Estados Unidos este debate es muy importante. Hay algunos países, creo que nórdicos, que ya han establecido que si no concurrís a trabajar, no tenés obligación de pagar salario. Pero acá en Argentina todavía no tiene una norma concreta. Jorgelina consulta con empresas de actividades esenciales puntualmente. Dice, en este caso, ¿no sería necesario que los trabajadores tengan aplicadas la primera dosis para convocarlos a trabajar de forma presencial? ¿Podría convocarse incluso a los no vacunados esenciales, estamos hablando? Consulto porque serían trabajadores que vienen haciendo tareas virtuales hasta ahora, pese a ser esencial la actividad. A ver si entendí bien la pregunta. Los esenciales, digamos, en la resolución 4, el artículo 2 dice que los esenciales que están expuestos a graves riesgos, tanto los mayores de 60, las embarazadas como las enfermedades de riesgo, no están obligados a concurrir a trabajar hasta la segunda dosis, hasta los 14 días después de la segunda dosis. Esa dice la resolución 4. Pero bueno, ahí claramente habla no habla de los esenciales, habla de las personas de salud. Con respecto a los esenciales, digamos, corre el régimen de todo el mundo. O sea, si tiene la primera dosis y no está dentro de las excepciones que nosotros mencionamos que establece la resolución 607, creo que es, sí, la 627, perdón, que son los inmunodeprimidos. Inmunodeprimidos y los oncológicos y en tratamientos de trasplante pueden ir a trabajar. Digamos. No sé si contesté la pregunta, Fede, porque no sé si Jorgelina, a ver, me lee la Buen pregunta. Día, mi consulta es en relación a los trabajadores de empresas con actividades esenciales. En este caso, ¿no sería necesario que los trabajadores tengan aplicadas la primera dosis para convocarlos a trabajar presencial? ¿Podría convocarse incluso a los no vacunados? Consulto porque serían trabajadores que vienen haciendo tareas virtuales hasta ahora, pese a ser esencial la actividad. Hay que ver en este caso si son de grupo de riesgo o no también. Bueno, pueden hacer trabajo virtual, Ahora, acá estamos hablando de la presencialidad. Los trabajadores esenciales, digamos, tienen el mismo régimen que los no esenciales. Y los trabajadores esenciales pueden ser convocados cuando tienen a los 14 días la primera dosis, salvo algunos que no pueden ser convocados. ¿Y qué más decía? Perdón. No, está contestada, Jorgelina, en todo caso, si querés mayor aclaración o algo que dejemos afuera, podés ahí consultar nuevamente y después seguimos. Cris nos dice que hizo un relevamiento en la empresa y tiene una empleada en Salta que no quiere vacunarse. Dice que trabaja como vendedora en un shopping y no está de acuerdo, con lo cual, ¿cómo proceder en este caso? ¿El empleador está desprotegiendo al resto del staff que habías mencionado anteriormente, Eugenio? Sí, en primer lugar, yo creo que no debería concurrir a trabajar porque nosotros, digamos, el empleador tiene obligación de protegerla a ella, digamos, ¿no? El artículo 75 habla de que no le tiene que causar ningún perjuicio a la trabajadora. Y acá, si ella viene a trabajar y está en contacto con clientes y no está vacunada, ella tiene riesgo. Entonces, ahí es donde para nosotros no debería permitirle trabajar. El riesgo a terceros existe, pero bueno, en mucho menor medida, porque el riesgo sería, digamos, se supone que en la mayoría de las empresas hoy ya todos tienen la primera dosis, con lo cual los riesgos son menores, y hay muchos que tienen la segunda dosis, con lo cual los riesgos ya son aún menores. ¿Hay algún riesgo? Todavía el COVID no se conoce en su esencialidad ni en su
en su totalidad, ni tampoco las vacunas, ¿no? O sea, ahora han empezado a salir también variantes del virus nuevas y qué sé yo. Entonces, puede haber algún daño. Nosotros no queremos ya que haya daños fatales para los trabajadores, pero puede haber algún daño también a los compañeros de trabajo. Digamos. Adrián dice, si a la persona que no quiere vacunarse, por lo tanto no va a trabajar, si no se le puede aplicar una medida disciplinaria por incumplimiento de sus obligaciones como trabajador, porque él plantea que podría vulnerar los artículos 62 y 63 de la LST. ¿Cómo ves esto? El artículo 62 de la LST dice que cada parte tiene que cumplir con los deberes que son propios de cada una de las partes, lo que se espera de ellos, ¿no? El artículo 62, lo que se espera del empleador y lo que se espera del empleador. Y el artículo 63 habla de buena fe. Ahora, yo creo que una persona que no... claramente puede haber personas que no se quieren vacunar porque no quieren ir a trabajar y estén abusando de esto. Bueno, si uno puede probar eso, puede sancionarlo e inclusive hasta despedirlo, pero hay que probarlo que es una mala fe, digamos, ¿no? O sea, yo sí pruebo, digamos, que una persona, ¿no? Digamos, no sé, no se quiere vacunar y aparece en Instagram y en Facebook y en WhatsApp en múltiples reuniones o en estadios o en no sé dónde, bueno, ahí puede haber una mala fe y ahí yo puedo... Ahora, supongamos, nosotros estamos hablando del caso del empleado que por convicciones no se quiere vacunar, no se quiere vacunar y... Perdón, un minuto que enchufo mi... No se quiere vacunar o... por convicción y no sale, no tiene exposición, no sé, se guarda en su casa y también tiene miedo a vacunarse. Esa persona no está actuando de mala fe, esa persona está actuando de buena fe, pero bueno, tiene miedo a vacunarse. O sea, y ahí hay un derecho de él que es tan válido, digamos, como... Entonces ahí no hay una indisciplina, no hay una indisciplina, es un derecho de él de no querer ponerse algo, de no querer ponerse algo en su cuerpo, digamos, entonces es un derecho de él. Y ahí, entonces, volvemos a lo mismo, la única manera de compatibilizar los dos derechos es, bueno, si vos no venís a trabajar, yo tampoco tengo obligación si vos no te vacunás, yo no te puedo hacer venir a trabajar, vos no podés cumplir con tu débito laboral, no te pago, pero no hay una mala fe, no hay algo objeto de una indisciplina o un despido. Que lo puede haber, digamos, que puede haber no vacunados que sí lo hagan por mala fe. En ese caso, si lo podemos probar y lo podemos acreditar, sí, entonces sería objeto de una sanción disciplinaria, inclusive hasta por ahí podría ser de un despido. Nicolás toca un caso bastante particular y dice, en el caso de un trabajador que no se vacuna por recomendación médica, no en ejercicio de su voluntad, en función de una patología que no está incluida en las exceptuadas del artículo 5 de la resolución 421. ¿Se podría avanzar con una junta médica para ver si el diagnóstico del médico es correcto? ¿Se debería continuar abonando el salario o se podría colocar al trabajador en reserva de puesto? Es decir, tenemos un trabajador que por consejo del médico, por una patología que tiene, patología no contemplada en la 421, le dice, no te vacunes. ¿Qué hacemos con esta persona? Esteban. Sí, no me parece mal convocar a Junta Médica. Yo creo que habría que seguir pagándole el salario porque por indicación médica, no es que esté actuando en el marco de la mala fe por el cual no se aplica la vacuna, entonces colocaría inmediatamente en reserva de puesto. No me parece mal como opción convocar una Junta Médica para determinar si puede o no vacunarse. Si después una Junta Médica determina que puede vacunarse, en todo caso, bueno, ahí ya ahí ya podría colocarse en un reserva de puestos diciendo, bueno, verá, se fue una subjunta médica, hubo opiniones de otros médicos que te habilitaron a colocarte la vacuna y vos no quisiste. Pero es digamos, yo actuaría con mayor cuidado y trataría de convocar una junta médica oficial, digamos, por ejemplo, no sé si donde presta servicios, pero
En provincia de Buenos Aires es más complicado, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convocar una junta médica para las empresas que tienen sede allí es mucho más sencillo, funciona muy bien, y en ese caso, con una junta médica oficial y con un buen respaldo, creo que sería la solución más acorde. Acá vuelvo porque estaba viendo en el chat la pregunta de Jorgelina, y es buena la pregunta, muy buena, que es, los trabajadores esenciales desde el momento cero estuvieron trabajando sin vacuna. Entonces, ahora la pregunta es, ¿yo los puedo convocar si no tienen ninguna vacuna? Porque bueno, se contradice un poco con esto de que hablábamos de la protección de la salud, ¿no? Yo sí los puedo convocar, digamos, porque bueno, venían trabajando sin vacuna y pueden seguir trabajando sin vacuna. Yo creo que sí los puedo convocar. Ahora, como empleador tengo la obligación de buscar que se vacunen, digamos, o sea, buscar que se vacunen, que se pongan la primera y la segunda dosis. Y entonces, después sí se va a plantear el tema de qué ocurre con los que no se vacunan, los que no quieren vacunarse. Pero hoy, digamos, pero los trabajadores que siempre hicieron la actividad presencial sin estar vacunados, bueno, esos siguen sin vacunarse. ¿Cuál es el deber del empleador? Que se vacunen. Y hacer toda una campaña para que se vacunen. Ahora, si no se vacunan, ahí sí se me plantea el tema de, ¿lo hago seguir viniendo o no lo hago seguir viniendo? Bien. Grisel dice, si la empresa no está habilitada por no ser esencial, ¿puede utilizarse igualmente la aplicación Cuidar? Es decir, ahí, en primer lugar, hay que aclarar que la aplicación Cuidar la podemos usar todos. Es decir, todas las personas del país pueden tener su aplicación Cuidar para ver si se puede viajar en el transporte público y también para ir reportando síntomas. Entonces, a partir de ahí, la aplicación Cuidar se van cargando permisos que uno va sacando por X cuestión. Si es que tiene que quizás ir a un tratamiento médico o incluso si tiene que ir a trabajar, se carga el permiso y la aplicación Cuidar dice, en base a ese permiso, si la persona puede o no puede utilizar el transporte público. Lo que habría que ver acá es, Grisel, por qué no está habilitada la empresa. En teoría, si se tiene un protocolo para poder llevar a cabo las actividades y se cumple con ese protocolo, la empresa debería poder trabajar. Por lo tanto, y sus empleados también podrían usar la aplicación Cuidar. No sé si quieren agregar algo a mi respuesta. No, clarísimo. Y la aplicación para Cuidar va sobre una leyenda que dice, ¿puede usar transporte público o no puede usar transporte público? Sí, pero hoy la mayoría de las empresas están, digamos, no conocemos empresas que no. Hoy con los protocolos necesarios las empresas están habilitadas. Exacto. Jorge pregunta, a ver, dice, o sea que la persona que no se quiere vacunar y no es admitida en el trabajo por esa causa entra en reserva de puesto sine die. ¿Qué debiera hacer el empleador frente a una intimación del trabajador para que lo convoque a trabajar? Sí. De vuelta. La persona que no, es decir, dice, o sea que la persona que no se quiere vacunar y no es admitida en el trabajo por esa causa, entra en reserva de puesto. Entra en reserva de puesto así, de una. ¿Qué debería hacer el empleador frente a una intimación del trabajador para que lo convoque a trabajar? Yo lo que quiero decir, Jorge, aclaremos bien esto. No hay ninguna norma sobre este tema. Esto es una interpretación nuestra, no hay ninguna norma. Hoy hay un debate. Hoy hay un debate muy importante entre la UIA y el gobierno por esto, digamos, ¿no? O sea, donde también en el gobierno hay distintas posiciones. O sea, no hay ninguna norma. Hoy digamos, hoy no es que yo no tengo una norma que me diga me habilito un no vacunado que no se quiere vacunar, habilito a que no le pago directamente el salario. Primero tengo que mostrar que no se quiere vacunar, o sea, primero tendría que intimar a vacunarlo, yo lo tendría que intimar a vacunarse, y tendría que quedar claro que es él el que no está eligiendo vacunarse, ¿no? Pues por ahí no se puede vacunar porque no consigue vacunas, o tiene la primera dosis y no consigue la segunda, o no le dieron todavía la segunda, no es que hoy hay una norma que me dice, yo puedo no pagar el salario, no. Hay una laguna con respecto a esto. Entonces nosotros decimos, primero tengo que tratar de intimar a todos los empleados a que se den la primera dosis primero y después a que completen las dosis. Ya con la primera dosis
muchos trabajadores pueden trabajar y con la segunda dosis, bueno, nosotros lo que hacemos cuando un empleado con la primera dosis no quiere trabajar, nosotros lo mandamos a nuestro servicio médico. Y ese servicio médico que dice si está con esa primera dosis está suficientemente cubierto o no. Supongamos que el servicio médico me dice que no está cubierto. Bueno, después tengo que tratar de que se dé la segunda dosis. Y cuando se dé la segunda dosis, salvo los casos que mencionamos, que están habilitados para no trabajar, que a ellos entrarían como una especie de licencia por enfermedad, el resto, digamos, tendría que concurrir a trabajar. Entonces yo ahí los tengo que intimar a trabajar, a los de primera dosis que pueden trabajar, como a los que el servicio médico me dice que con la primera dosis no están suficientemente cubiertos y tienen que tener una segunda dosis, los tengo que intimar a los de, cuando se den la segunda dosis, los tengo que intimar a trabajar. Y ellos me manifestarán que no se quieren vacunar, que su opción no es vacunarse. Entonces ahí es donde se produce la laguna legal y ahí es donde nosotros decimos, bueno, queremos que la solución es esta de no pagar el salario. Ahora, si un empleado que no quiere vacunarse, que manifiesta que no quiere vacunar, porque si el empleado me intima me intima a que yo lo deje trabajar, que le dé el débito laboral, le dé la posibilidad de débito laboral, yo le voy a exigir las vacunas. Si el empleado me dice que no se quiere vacunar, ahí yo no estoy obligado a hacerlo entrar a trabajar. Y ahí sí se produce esta laguna, digamos, que entendemos que por lo que se viene escuchando en la prensa, va a haber alguna norma al respecto. Veremos si es lo suficientemente... Si es más clara que esta norma del Estado, que no dice nada, dice que no debe causar perjuicio al trabajador y al empleador y nada más. Si no, lo dice más claro el tema de que no se debe pagar el salario o no. Nosotros creemos que hoy esa sería la solución, pero es una suposición nuestra. Luciano dice, imaginémonos un empleado que no quiere trabajar, que no quiere vacunarse, pero que hasta ahora realizó tareas remotas siempre. ¿Podría interpretarse que está disponible para seguir teletrabajando y así no entrar en una reserva de puesto? ¿Qué piensas? Sí, digamos, mientras empleado y empleador, digamos, se puedan seguir prestando las tareas remotas. De hecho, un poco para nosotros lo que quiere decir es la norma de ayer respecto a los puestos a los cargos públicos, es que, digamos, cuando dice no tiene que causar un perjuicio al empleador, es que se puede prestar el servicio de trabajando, bueno, esa es la forma de no causar un perjuicio. Es decir, seguramente puede seguir trabajando. Nosotros estamos debatiendo más en el tema de el tema de de los presenciales. Y seguramente más adelante, cuando ya ya la modalidad de trabajo las empresas la establezcan, y algunas establezcan que va a ser presencial, otras mixtas, bueno, se va a volver a presentar el tema de si las presenciales o las mixtas, qué pasa con el no vacunado que no se quiere vacunar. Ahí hoy puede seguir teletrabajando, pero en algún momento dado, cuando Dios quiera esta pandemia pase, también o los efectos sean menos perniciosos, se va a plantear esto de qué pasa. Yo establecí un régimen mixto, qué pasa porque él no quiere venir, qué pasa con un trabajador que no se quiere vacunar, lo dejo teletrabajando, tengo que hacerle cumplir el régimen mixto como el resto. Bueno, eso va a ser una pregunta del futuro, digamos. Esperemos que para ese momento haya una norma que resuelva. Bueno, pasamos a las últimas preguntas. Soledad dice, en el caso de un trabajador que por su edad y salud padeciendo EPOC ha estado exceptuado y se reincorporó hace alrededor de 5 meses, está con licencia por enfermedad por esa situación de EPOC. ¿Puede ingresar en conservación de puesto de trabajo al cumplirse los 6 meses de licencia paga correspondiente por su antigüedad? Entiendo que sí, perdón, Eugenio, que conteste. Entiendo que sí, porque la licencia no tiene nada que ver con la vacuna o no la vacuna, sino por una enfermedad que está padeciendo con posterioridad a su reintegro laboral. Con lo cual no es que entra en el régimen de licencia por no vacunado, sino que es una persona que está enferma
y que la enfermedad se había reincorporado y la enfermedad no le permite seguir prestando servicios por esa condición. No sé si está de acuerdo, Eugenio. Sí, les voy a poner acá el canal. Agustín habla dice que se suma a la segunda parte de la pregunta de Jorge Bóveda, que decía qué debería hacer el empleador frente a la intimación del trabajador, que es lo que contestaste, Eugenio, hace un ratito. Sí, si a mí me intiman a decir que le dé trabajo y entonces yo le digo, bueno, exhibime el carnet de vacunación, que es lo que la resolución 4 da derecho, ¿no? Exhibir el carnet de vacunación. Y si él me contesta que no se quiere vacunar, bueno, ahí es donde entra esta laguna legal que nosotros decimos, bueno, para nosotros habría una exhibición de pagar el salario y ponerlo en reserva de puestos, pero de vuelta es una solución nuestra, que ahora la UIA, también vemos que la UIA va por el mismo camino, pero todavía no sabemos cómo se va a resolver esta película. No nos olvidemos aparte que estamos hablando de personal de riesgo, con lo cual convocarlo a trabajar, aunque él quiera convocarlo a trabajar, estamos exponiéndole a él una situación de riesgo, pues estamos hablando de personal comprendido de la resolución 207. O sea, por más que él quiera ir a trabajar, si yo llego a trabajar a una persona de riesgo mayor de 60, que no estuvo trabajando un año y pico porque no podía, por más que él me intime, bueno, pero yo quiero trabajar, no, bueno, te estoy exponiendo a que sufras la enfermedad de impacte de la manera que ya sabemos, con lo cual yo tengo que velar por tu salud y no puedo dejarte de trabajar por los mismos motivos por los cuales no trabajaste hasta el día de hoy. Tal cual. Les voy a agregar ahí en el chat, tienen el canal de YouTube del estudio donde vamos a cargar esta capacitación, como también todo el resto que nosotros venimos dando. Si se meten ahí van a poder ver un montón de videos sobre temas que les pueden llegar a interesar con respecto al derecho laboral. Estamos planeando, todavía no está del todo, una capacitación con respecto a contrataciones, modos de contrataciones en empresas. Así que si les interesa el tema, estén atentos porque en algún momento vamos a sacar el flyer para que se puedan anotar. Les agradecemos muchísimo por haber participado una vez más con nosotros en este espacio. Hubieron varias preguntas, está bueno porque se genera un ida y vuelta bastante dinámico. Así que, bueno, muchísimas gracias y le paso la palabra a Esteban y Eugenio si está por ahí, porque se le desactivó la cámara, pero para que den los comentarios finales. Muchas gracias a todos por participar. Ahí Federico le dejó los medios de contacto. Cualquier duda que tengan sobre este o cualquier otro tema pueden contactarnos sin problemas, que responderemos todas las dudas que tengan sobre cuestiones de derecho laboral. Y tengo una obra acá al lado donde estoy trabajando. Sé que hubo un poco de ruido. Pido disculpas porque si genero molestias. Bueno, además de agradecerles, recién me caí y algo que dijo Esteban que me parece muy importante, ¿no? Nosotros estamos hablando, y que tiene que ver un poco también con la pregunta que hizo en el medio con Jorgelina Peña, ¿no? Nosotros, todo el tema de la vacunación, estamos hablando con respecto a personas de riesgo, ¿no? ¿No es así, Esteban? O sea, de la vacunación estamos hablando, no estamos hablando de una persona sin riesgo, sino estamos hablando de mayores de 60 y los empleados que tuvieran enfermedad de riesgo, ¿no? Exactamente, o sea, las personas que no son de riesgo quieren ir a trabajar sin vacunarse, ningún problema, y se los puede convocar sin problema. Lo que estamos hablando son personal, no hay ninguna normativa que impida al personal no vacunado, que no es de riesgo, ir a prestar servicios. De hecho, lo venían haciendo en las empresas habilitadas el año pasado y lo podrían continuar haciendo ahora, y las esenciales lo mismo. Lo que estamos hablando en este momento, lo que habló Eugenio, es aquellas personas que son personas de riesgo, que recibieron la primera dosis de la vacuna. Entonces digo, bueno, estas personas pueden quedar, no quieren vacunarse. Entonces la solución que propone Eugenio, bueno, entiendo, vos sos persona de riesgo, no podés trabajar, no querés vacunarte por objeción de conciencia, porque crees que la vacuna puede producir daños a tu salud o lo que sea, no hay una justificación médica, que fue lo que vimos ahí. Entonces, en ese caso, la solución que se les ocurrió desde el estudio es decir, bueno, lo coloco en reserva de puestos. Si esa persona me dice, no, mirá, yo quiero volver a trabajar, y yo le voy a decir, no, mirá, por el mismo motivo por el cual no estuviste trabajando hasta el día de hoy, desde el marzo del 2020 al día de hoy, que es que sos una persona de riesgo, que te estoy exponiendo a daños a la salud si te convoco a trabajar, no te puedo dejar entrar si no tenés vacuna. Yo no te obligo a vacunarte, pero no te puedo dejar entrar sin vacuna. Bueno, muchas gracias.
y ya nos estaremos viendo en otro ME Ayuda. Pero